Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega en el cual voy a realizar lo que sería la conexión hacia la base de datos SQL Server mediante Java NetBeans, el editor NetBeans. Para eso voy a crear lo que sería la base de datos en el SQL Server. Bien, para empezar, primero que nada tengo que acceder con un usuario. En este caso voy a utilizar la autentificación SQL Server y para eso se necesita tener un usuario. En mi caso voy a utilizar lo que sería el usuario SA. Es su contraseña, que sería 1, 2 y 3. Una vez ingresado dentro de esta, o mejor dicho, mediante este usuario voy a tener que crear lo que sería la base de datos, aunque en mi caso ya ha sido creada lo que sería la base de datos. Entonces para eso voy a acceder las distintos datos que tengo. En sí voy a utilizar simplemente una base de datos que se llama constructora. Aquí tenemos que he creado tres tablas: empleado, personal y usuario. Entonces en este video lo que va a hacer es realizar la conexión hacia la base de datos, pero aquí en esta conexión voy a realizar una conexión especial. Es decir, vamos a utilizar lo que sería el SQL Data Source. En sí no vamos a utilizar el class.forName. En sí, este driver de SQL Server, la nueva versión de SQL Server, nos da la ventaja de utilizar lo que sería el SQL Server, SQL Data Source. Y para eso voy a acceder a NetBeans y voy a crear un nuevo proyecto. El ID que estoy utilizando en mi caso es el NetBeans. Voy a dar Java Application nuevo y aquí voy a crear una nueva clase y voy a desmarcar lo que vendría siendo la clase main. O puedo dejarlo en clase main, ya que voy a trabajar como en consola. Entonces una simulación en consola. Entonces le voy a asignar un nombre a este proyecto y que sea a conexión data source, que se llame conexión data source. Y bien, voy a dejarlo así. Este sería el nombre del paquete y el nombre de la clase. Este es el nombre del proyecto, el nombre del paquete y el nombre de la clase. Aquí podemos poner conexión de ese modo y damos finalizar para que pueda crearse el proyecto. Una vez que mientras esté creando, voy a ir a SQL y vemos que tengo tres tablas, como dije, y voy a realizar nueva consulta. Simplemente selecciono la base de datos el cual voy a utilizar y vamos a dar nueva consulta, o si es que está en inglés, new query. Y aquí voy a utilizar lo que sería el usuario o la tabla llamada usuario, el cual voy a utilizar en este ejemplo porque vemos que el usuario o vamos a realizar lo que sería el registro de usuario y contraseña. Ya vemos, regresando a NetBeans, se ha creado nuestro proyecto. Entonces voy a abrir el proyecto y que se llama Connection Data Source y el nombre de la clase que se llama Connection. Voy a borrar los comentarios ya que no los voy a necesitar por ahora. Entonces, para poder trabajar o realizar la conexión hacia la base de datos, necesariamente necesito el driver o el jar, que se vendría siendo este driver. En este caso voy a utilizar la versión SQL JDBC 4.2 o también representado como el SQL JDBC 6. En sí, este JDBC es utilizado más que nada en el JDK de Java o Java Development Kit 8 hacia adelante y el SQL Server 2008 hacia adelante. Entonces hay ciertos requisitos que tiene este driver para que puedan obtener esos requisitos o esos, las nuevas ventajas o las nuevas implementaciones que ponen hacia este proyecto. Pueden ir a la página misma de Microsoft y obtener información. En este caso voy a dar los puntos más importantes. Bien, continuando voy a importar este jar o el driver dentro del proyecto. Para eso voy a ir a donde dice libraries y clic derecho encima de libraries y vamos a dar agregar jar o folder y buscamos donde se encuentra el driver. En mi caso se encuentra en el escritorio. Simplemente selecciono y doy a abrir y de esa manera ya ha sido importada el driver. Bien, anteriormente realizábamos conexión de este modo: class .forName, y teníamos que especificar el nombre de driver
com.microsoft.sqlserver.jdbc.sqlserver driver. Y en este video no voy a realizar de ese modo, voy a utilizar otro estilo o otro modo. Entonces aquí puedo crear un nuevo método o un método que se llame void conectar, un método vacío. Entonces dentro de este método lo que va a hacer es implementar la conexión hacia la base de datos. Entonces vemos que nuestra base de datos se llama constructora y su tabla que va a ser utilizada se llama usuario. Entonces voy a crear aquí o voy a realizar lo que viene siendo la conexión. Entonces para eso voy a utilizar lo que es el SQL server data source, que vendría siendo esto de aquí. Damos doble clic y va a importarse de Microsoft SQL Server.jdbc.sql Server Data Source. Una vez que hemos hecho, le asignamos un nombre a esta clase llamada SQL Data Source. Voy a poner con o que vendría siendo DS en alusión a Data Source, y vamos a poner New SQL Data Source, que vendría siendo el de aquí abajo. De ese modo ya hemos instanciado lo que vendría siendo la clase llamada SQL Server Data Source. Una vez instanciada mediante este objeto de DS, podemos acceder a sus métodos para poder realizar la conexión. Entonces simplemente ponemos ds.ads y aquí vemos que tiene un montón de métodos los cuales podemos utilizar. Entonces en mi caso voy a utilizar lo que sería el set. Entonces vamos a obtener el nombre de la base de datos, vamos a enviar el nombre de la base de datos mediante el set. También vamos a enviar el set password, que vendría siendo la contraseña del usuario, y acá también de ese punto set user el usuario. De ese modo simplemente enviamos y aquí ponemos el nombre de la base de datos, que se llama constructora. De ese modo hemos asignado o le hemos enviado como parámetro del set database name el nombre de la base de datos y el usuario, que vendría siendo el SA, que es el usuario con el cual hemos accedido hacia esta base de datos, y su contraseña respectiva sería 1, 2 y 3. Y acá nos faltaría el URL y el puerto. Entonces acá vamos a especificar de ese punto set URL, y que vendría siendo esto de aquí. Entonces acá ponemos JDBC, dos puntos, y todo eso debe ser en minúscula, JDBC, dos puntos, SQL Server. Y aquí localhost y el nombre de la base de datos. En sí ya no necesitamos especificar porque ya hemos asignado aquí abajo. Y por último sería lo que es el ds.set el puerto, el nombre del puerto en sí sería 1433. De ese modo ya hemos accedido hacia hemos realizado la conexión hacia la base de datos. En sí es sencillo, simplemente lo seteamos o lo establecimos mediante el set URL, database name, user, password y puerto. Aquí es localhost, y ya de ese modo hemos accedido. Y aquí podemos utilizar lo que sería el connection, y le asignamos un nombre. cn es igual a ds.getConnection. De ese modo hemos realizado lo que vendría siendo la conexión, pero acá nos pide que debemos de encapsularlo dentro de un try catch, porque si es que hay algún error
a la hora de ejecutar este proyecto nos va a generar un error. Entonces mediante el try catch y vamos a mostrar un mensaje. Entonces dice que debemos ponerlo dentro de un try catch, y de ese modo ya le hemos puesto dentro de un try catch, y aquí ponemos un mensaje: error en x.getMessage, y esto debemos concatenarlo de ese modo y damos clic derecho format para que pueda alinearse las sintaxis de línea del código. Una vez realizado todo esto, vamos a simplemente realizar la consulta hacia la tabla que hemos planteado utilizar en este video, que sería el usuario. Entonces para eso voy a poner aquí statement, o acá es con mayúscula statement, y necesitamos importar lo que sería ese java.sql.statement, y vamos a poner st es igual a el cn.create statement. De ese modo y vamos a utilizar lo que sería el result set. Entonces ponemos aquí result set. También necesitamos importar lo que sería el SQL result set. Ponemos rs es igual a st.execute query. Aquí es donde vamos a realizar la consulta hacia la tabla. Entonces nos está pidiendo acá que debemos agregar lo que sería la excepción del SQL exception. Una vez que hemos agregado, ya desaparece el error. Aquí es donde vamos a realizar la consulta hacia la tabla llamada usuario. Simplemente podemos copiar con control C y pegar con control V. De ese modo, y lo que hacemos es recorrer con while. Entonces voy a poner aquí while, mientras que rs.next, es decir, que avance de fila en fila, mediante el uso de while, que nos imprima dentro de un systemout.println, que sería el rs.get string, es la primera columna, y vamos a probar. Para eso damos clic derecho, run file. Bien, pero antes que eso vamos a probar que todo esté bien, porque si no nos va a generar un error. Vamos a revisar que es el SQL Data Source, set URL, ok, aquí no es set URL, set server name, aquí vamos a especificar que el nombre del servidor el cual estemos trabajando. Si es IP, ponemos el IP. En mi caso estoy trabajando de manera local, voy a poner localhost. El nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario, password y el puerto, y conexión, create. De ese modo todo está bien. Aquí me he olvidado, tengo que llamar a este método que se llama lo que es el método llamado conectar. Entonces voy a poner aquí, voy a instanciar a esta clase mismo que se llama conexión. Entonces voy a poner aquí conexión, y voy a poner obj y voy a instanciar a esta clase misma dentro de su método main. Una vez que he instanciado, simplemente puedo acceder al obj o mejor dicho, mediante la obj al método llamado conectar. Y acá el throw vamos a eliminar y vamos a agregar un catch. Entonces aquí voy a agregar un catch del SQL exception. Una vez que hemos hecho eso, simplemente ejecutamos, clic derecho, run file, y debería de funcionar si es que no hay ningún error. Y vemos que nos genera los códigos del usuario, que viene siendo el ID, el nombre y mejor dicho, el 1, el 2 y 3. Simplemente
nos muestra. Y si queremos también el nombre, simplemente concatenamos con un espacio, que sería la fila 2. Damos clic derecho, Run File, y ya nos genera lo que sería el usuario, admin, SA y cliente. Así es como realizamos la conexión mediante lo que sería el SQL Data Source. Aunque podemos utilizar también lo que sería el SQL Server Statement. El SQL Server Statement, que vendría siendo este, y ponemos st1 es igual a cn. Lo que es el create statement. Aunque aquí debemos de castear, porque nos va a generar un error hasta que podamos castear. Acá nos dice que debemos de castear. Damos castear y de ese modo podemos trabajar también con lo que sería el SQL Server Statement. Incluso podemos trabajar con el SQL Server Connection. SQL Server Connection, pero igualmente debemos de castear. Con es igual a de ese punto en lo que sería get connection. Necesitamos castear, nos muestra acá un foco con un punto rojo o un icono rojo, dice que debemos de castear. Simplemente damos castear y de ese modo casteamos. rs y ponemos st1. Aquí es con, y aquí ponemos SQL Server Result Set. Importamos y igualmente acá nos muestra un error de que debemos de castear. De ese modo ya hemos casteado, y acá el SQL Exception, aunque va a capturar los errores que se generen a la hora de ejecutar el proyecto. Y aquí en los anteriores que utilizamos simplemente el connection, el statement y el result set, los métodos ya podemos borrar. De ese modo ejecutamos, clic derecho, Run File. Esperamos a ver qué sucede con nuestra sentencia. Igualmente nos muestra con lo que sería el SQL Server Data Source. Es una de las maneras que podemos realizar la conexión hacia la base de datos. Espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Si nos damos cuenta, aquí no hemos utilizado nada de... no es nada difícil, ya que simplemente llamamos o establecemos el nombre de los parámetros necesarios hacia la base de datos. Entonces nos vemos en el siguiente video.